lunes 15 de septiembre de 2008, a primera hora, Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Luego vino todo lo demás. Tuvieron que pasar 5 años para que aquel cataclismo se expresase con la mayor virulencia posible, por ejemplo, en España. 5 años. Mientras se desmoronaba el mundo, aquí se compraban y vendían pisos sin miramientos. Mientras era evidente que todo se estaba derrumbando, las vacaciones seguían siendo algo intocable. Disculpa la luz y el sonido de hoy, pero dale al like, suscríbete, comenta en las pausas publicitarias y quédate hasta el final, que este primer vídeo de la temporada 22-23 también te interesa. En 2009, en España, se hicieron 500.000 de transacciones inmobiliarias, todavía. Que pintaba mal se empezaba a ver en el horizonte. Que fuera a ser un desastre bíblico, nadie quería aceptarlo. Se hablaba de desaceleración en lugar de recesión, porque no la hubo técnicamente hasta bien entrado ese año 2009. Curiosamente, como en 2010 hubo un crecimiento positivo, algo que pasa con cierta facilidad tras un año de crecimientos negativos, ya que los incrementos del PIB se calculan siempre por comparación con el trimestre del año anterior, pues se empezó a hablar de brotes verdes. ¿Te acuerdas de eso? Pues cuando en realidad lo que estaba avecinándose era una hostia de dimensiones colosales. Había, y seguro que lo recordaréis, Gonzalos de turno u otros decir que aquel momento, o por lo menos a partir de ese momento, que ya lo habían dicho, cuando en realidad habían defendido todo lo contrario minutos antes. Esto va a pasar pronto también. Decían que la vivienda nunca bajaría y un ratito después, al caer los precios de manera importante, que el mercado se estaba corrigiendo. Pero no se estaba corrigiendo, el mercado se estaba hundiendo. En 2011, más o menos, volvimos a la recesión técnica. En 2012 y 2013 fueron una debacle. El desempleo se destruía como un castillo de naipes. Se llegó casi al 27% de paro. Muchos se fueron. Ser mileurista se convirtió en un sueño para muchos. La deflación social empezó a presionar salarios hacia abajo. La productividad y la competitividad española era muy baja por culpa de una burbuja del ladrillo sobre la que había cabalgado la economía nacional en los años precedentes. En el pico de la burbuja, España consumía mucho más de lo que producía. En 2007 había tenido que pedir prestado España unos 100.000 millones de euros fuera para financiar esta fiesta. Y ese endeudamiento sin precedentes se pudo hacer porque había una garantía, el ladrillo, y una moneda fuerte que aseguraba los tipos bajos, el euro. Pero todo se derrumbó. Los españoles se habían endeudado en masa con el extranjero a través de las titulaciones de la banca española colocada en los mercados. Y ese fenómeno se vio además retroalimentado por la pérdida de competitividad. Cuando entran flujos masivos de dinero y no se aumenta la producción al mismo ritmo, el dinero suele perder valor y los precios suelen subir. Como no se pudo devaluar la peseta, porque ya no existía, pues se inició un ajuste sin anestesia, destruyendo empleo. Los inversores huyeron de nuestro país a otros que tuvieran cuentas más equilibradas. El paro, el déficit y la falta de una economía compleja se convirtieron en una especie de ratonera. Se rescató parte del sistema financiero. Cuenta que de no haberlo hecho el ahorro medio español hubiera desaparecido. Recuerda que el Fondo de Garantía de Depósitos solo cubría 20.000 euros por persona y entidad por aquel entonces, e imagina lo que se podría haber liado si hubieran habido caídas de bancos. La economía española había acumulado problemas de competitividad dentro del euro y una gran dependencia es lo que adquirió de financiación exterior, con un paro y un déficit público enorme. A partir de ahí, España, Italia, Grecia y Portugal, esencialmente porque Irlanda tomó una senda diferente, empezaron a ser menos España, menos Italia, menos Grecia y menos Portugal, y pasaron a ser más dependientes del Banco Central Europeo, como se ha visto recientemente. Yo llevaba años hablando de esto, cuando en 2008 explotó todo. Algunos tertulianos de radio, incluso en un programa que se llamaba La Plaza en Onda Cero, por ejemplo, algún insigne economista pidió no coincidir conmigo porque decía que yo era un catastrofista. Otros se limitaron a decir que anunciar lo que se avecinaba, una crisis tremenda, era antipatriótico. Y la cuestión es que tuve incluso varias demandas de alguna inmobiliaria y de algún banco mayoritariamente. Lo gané todo. Pero la realidad es que llevaba años hablando de esto, algo que se puede ver claramente con mis libros, algún vídeo de algún programa de televisión o algún artículo anterior. Otro día lo comentamos y lo vemos. Pero no acerté por ser mejor que nadie. Simplemente vivía más tiempo fuera de España que en España.
Y tenía una cosa particular, y es que leía prensa extranjera. Siempre lo he dicho, yo no hice un análisis económico en 2006, 2007 sofisticado. Simplemente até cabos de esos medios externos y deduje la que se avecinaba. De ahí que hubo un artículo titulado El fin del ciclo expansivo que podéis encontrar por ahí por internet y que empezaba con una cosa así como una gran bola de mierda se acerca por el horizonte lentamente pero a ritmo constante. Me hicieron cambiarlo de mierda por estiércol, y por eso pues cambió. Se replicó un año después en algunos medios, aunque dijeron que el artículo era un pelín underground. Bueno, en verano de 2007, un año antes de que se diera por iniciada la crisis financiera, yo estaba de vacaciones como ahora, con mi familia. A mediados de agosto las bolsas americanas tuvieron unos días muy malos. Eso se contagió a medio mundo. Me pasé días leyendo y releyendo, analizando y estando en contacto con socios y colegas que por aquellos años tenía y que nos dedicábamos a los modelos de inversión mucho más tradicionales que ahora. Era un ajuste terrible, que ya habíamos previsto, pero no con aquella virulencia y además en pleno agosto. Días después supimos que aquel susto no había nacido en los Estados Unidos. El embrión estaba en Francia, sobre todo cuando el BNP Paribas comunicó que le era imposible calcular el valor líquido de sus fondos de valor especulativo que tenía empaquetados. Esto seguro que os suena. El BNP no fue capaz de efectuar ese cálculo porque en los mercados en los que operaba esos fondos no tenían suficiente liquidez. Lo que vino después es lo que te he contado antes. Pero lo curioso es que estando de vacaciones todo parecía menos urgente, menos importante y sobre todo parecía exagerado. Y estamos igual, de vacaciones, en familia. La gente piensa que viene un otoño terrible porque lo están escuchando por todas partes, pero solo se manifiestan para impedir la tala de un árbol delante de una iglesia en Sevilla. Todos dicen, escuchan, leen que viene un otoño terrible, dramático, negro, pero no es así. De hecho, esa es la trampa. Vienen tiempos duros, cierto, pero en economía nada es inmediato, ni los efectos se dejan ver en cortos periodos. No obstante, de lo que vamos a hablar mucho en los próximos meses va a ser de libertades. Ahora mismo, a mi entender, el gran riesgo que corremos es el de recortar espacios de libertad, generar una sociedad dependiente a partir de una lenta pero constante crisis económica, una crisis que no será profunda, pero que sí será larga, erosiona a la clase media, narcotiza a las clases dependientes y reduce las opciones de protesta organizada, porque se entiende que el ciclo político está en su final y debe entrar otro al que se le debe dar margen y tiempo para solucionar el follón en el que estamos. Pero no es así como va a ir. La cosa va de reducir la crítica, de incomodarla. Lo están organizando unos, pero lo van a disfrutar otros. La ley Mordaza digital, que obligará a registrarse como medio de comunicación a los generadores de contenido de especial relevancia, no es más que una de esas herramientas que hemos visto durante este agosto. De esto hablaremos y mucho en el futuro. He estado callado porque estaba de vacaciones, que todo el mundo tiene derecho, pero os aseguro que es tema prioritario. Me preocupa la crisis económica y los daños que van a generar, pero todas las crisis pasan. Y pasan reduciendo la clase media, pero pasan. Lo que ya no es tan fácil de revertir es el recorte de libertades. Eso lo instaura democráticamente uno y le parece bien siempre al que viene después, ya que le resulta cómodo tenerlo. Ya veréis. De hecho, ¿quién ha votado en contra de esa ley Mordaza digital? Adelanto que no me pienso registrar en ningún listado si a alguien se le ocurre decir que que soy una especie de relevante o algo así, no lo sé. No lo haré, porque aunque ellos lo digan por ley, yo objetaré por conciencia, si es preciso, que no soy un medio de comunicación ni se me puede considerar así. La multa dicen que podría ser de 30.000 euros. Pues ahí, a preparar el talón. Y es que este agosto nos da pistas de lo que realmente va a pasar. Noticia mala económica sucedida de un decreto, un debate o una polémica. Mientras agosto transcurre, se habla de un decreto energético que es un insulto social, una especie de restauración de una sociedad policial que tuvimos durante el confinamiento. Se recomienda a los vecinos a denunciar comercios que no cumplen con la temperatura del aire acondicionado o con el cierre de las luces a las 10. Resulta que la creación de empresas retrocede un 6,8% en junio y encadena 3 meses de retrocesos, después de que en abril ya disminuyera un 8,2% y en mayo un 4,6%, pero se seguirá hablando de otras cosas. Y fíjate lo importante que es hablar de economía. Un inciso. Resulta que en Estados Unidos ha aparecido un nuevo concepto llamado recesión laboral, que amenaza a aquella economía y por derivación la nuestra. Estados Unidos encadena 2 trimestres consecutivos de contracción económica, lo que técnicamente supone que ha entrado en recesión. Y habitualmente pensamos en esta fase del ciclo como una crisis en la que se destruye empleo donde las empresas ajustan a la baja su capacidad productiva, por ejemplo. Pero, sin embargo, en estos meses la economía estadounidense ha creado 2,7 millones de empleos.
Es como el mundo al revés. Apenas el 3,5% de la población allí está en paro. Eso se le llama pleno empleo, ¿no? Que es el tiempo, ahí se considera que hay un grupo de gente que tiene que estar en paro para buscar empleo. Y resulta que esa recesión laboral tiene que ver con la que las empresas han tenido que reducir su producción porque no encuentran trabajadores. Es una locura, pero una locura que en Europa no se ha producido aún, pero que podría empezar a producirse cuando detectemos que hay gente que prefiere no trabajar directamente. Por ejemplo, a esto de momento la automatización sigue siendo una solución, por cierto, algo que, por cierto, también hablaremos mucho el año que viene. Porque, como sabes, mientras todo esto pasa, mientras se ajusta todo, mientras entramos en una crisis tremenda, el mundo sigue automatizándose sin descanso. Y ahí está el verdadero desafío socioeconómico del futuro, a medio plazo, al tiempo, ya verás. Pero volvamos. El debate no ha sido si el turismo ya no es capaz de hablar de verano inédito o al nivel de 2019, porque no ha sido así. Aquí ahora estamos con el discurso mainstream sobre cómo convertir Madrid u otras ciudades en Gotham City, o ciudades con agentes midiendo la temperatura por todas partes. Una especie de sociedad Excel es bastante ridícula, pero funciona bien para dejar de hablar de lo que no conviene. Este verano hemos tenido espadas de Bolívar, youtubers cretinos inundando los medios tradicionales y sobre todo el calor inédito que ya tuvimos hace décadas, el calor y el cambio climático que lo van a justificar todo. En Australia pretenden por ley en 10 años reducir el 40% de emisiones. La idea, dicen, es salvar el planeta, pero el efecto real será una Australia más pobre y más dependiente. Por cierto, cuando hablan de discurso catastrófico en lo económico, deberían medir también el del medio ambiente. Ese sí que es un discurso catastrófico. La diferencia es que la apocalipsis verde no permite el debate, mientras que el desastre económico lo exige, curiosamente. Y para ir terminando este primer vídeo de temporada, deciros que la inflación que vivimos realmente no se percibe todavía. Diréis que sí, pero no es así. Ahora notamos el incremento de precios en algunas cosas. El ajuste por IPC, la reducción del poder adquisitivo real, se ejecutará en enero. Ahí se verá, justo en enero y mirando los ahorros de cara. En un artículo reciente en el Project Syndicate, Rubini, quien habló de la crisis subprime antes que nadie, subrayaba que vamos directos a una gran estanflación. ¿Os suena, verdad? Asegura que la inflación no es por el calentamiento de la demanda, sino por la escasez de la oferta. Y eso no se arregla subiendo tipos. Rubini apunta a la creciente deuda pública y privada. Los bancos centrales están encerrados, según él, en una trampa de deuda. Y coincido con ello. Cualquier intento de normalizar la política monetaria provocará un aumento en las cargas de deuda, conduciendo a insolvencias masivas, crisis financieras en cascada y consecuencias negativas en la economía real. Digamos que habla de 2023 bien entrado y de 2024. En septiembre, octubre y en adelante no vamos a tener buenos datos, pero tampoco vamos a tener datos terribles. Recordemos que tenemos la mayoría de los modelos de medición intervenidos. Llamamos trabajador a gente que no lo es. Y además hay muchos aspectos del consumo que están siendo intervenidos en los precios. Mientras no se tenga que acoplar a la deuda y el déficit esos dispendios, no vamos a notar ni en recortes ni en incremento de impuestos nada. Recordemos además que las elecciones municipales y autonómicas funcionan como un buen dique de contención a las subidas tributarias y una pasarela de las buenas al gasto público. Luego ya si eso, que lo arregle otro, es lo que deben pensar. Pero los datos reales empezarán a llegar en 2024. Seguramente tendremos el primer crecimiento negativo del PIB en el último trimestre de este año, pero será formal en el primero del que viene. El empleo empezará a no poder maquillarlo todo y muchas empresas ya no dejarán en fijo a un discontinuo que no necesitan más. Los datos de afiliación a la Seguridad Social de agosto van a empezar a ser malos, la contratación no será buena, la inflación seguirá disparada y el consumo va a empezar a caer. Los datos turísticos amortiguarán algo el asunto, pero ya no tanto como se esperaba. Los turistas gastan menos y los costes son mayores. A esto se le llama deflación por margen. Difícilmente el gobierno podrá mantener el discurso de que somos los que más crecemos. Eso ya sabemos que, por ejemplo, tomando una etapa de montaña de la Vuelta Ciclista de estos días, te lo desmonta un niño. Tienes que buscar vídeos anteriores donde te explico cómo lo hacen. La oposición seguirá hablando de bajar impuestos para estimular el consumo cuando no hay nada que estimular y sí mucho que capitalizar. Eso lo hablaremos otro día también. Las empresas empezarán a cerrar, pero no ahora. Eso precisará algo de tiempo. Y fíjate, no va a haber un septiembre negro, no va a haber una crisis enorme a la vuelta del verano, que no. De ahí que se van a llenar las televisiones de quienes defiendan la evidencia de que no es tan grave lo que nos está pasando ni nos va a pasar. ¿Recuerdas lo que te decía de 2008? Luego, con la perversión del sistema de Ponzi montado por el Banco Central Europeo y la propia Comisión Europea, por la cual te dicen que no te van a comprar más deuda a la vez que te compran
esa deuda a través de un programa llamado de antifragmentación, las cosas tendrán pinta de mejorar. Subirán algo más los tipos, porque la inflación no habrá manera de bajarla en lo acumulativo, y aparecerán los brotes verdes, curiosamente. Ya lo verás, hablarán de brotes verdes. Pero en economía todo tiene sus ciclos y tiempos. Y en 2024, cuando la deuda no pueda seguir engordando, cuando se perciba que los fondos europeos no fueron a parar a la modernización de nada, cuando el crecimiento se resienta de la dureza del endeudarse por tipos mucho más altos, entonces volverán a bajarlos. Sí, van a tardar, pero algún día se darán cuenta que esta inflación que tenemos no era por la demanda, era por la oferta. La crisis será larga, menos profunda que otras, pero más larga. Algo que, cuando sucede así, suele ofrecer inmejorables oportunidades para algunos y una erosión tremenda para otros. A mí las crisis no me asustan. Me preocupa que se estreche la clase media, pero la economía tiene reglas, herramientas y procesos que sanean proyectos y te permiten aprender. A mí lo que me da miedo de las crisis es que son una excusa para el recorte de libertades, para la generación de una sociedad dependiente y complaciente y para la imposición de más Estado, habitualmente más Estado ineficiente. Deberíamos estar atentos a la subida de impuestos directos e indirectos, al incremento de costes asociados a los recortes que no se podrán evitar por culpa del déficit y la deuda, del deterioro de la calidad democrática y de que, con la excusa de protegernos, en realidad nos rodeen. Cada vez que vi venir una de estas, me fui de España. Esta vez me quedo, por lo menos de momento. Seguimos.